Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Evangelismo en Acción. Una vez más con ustedes, su hermana en Cristo, Wendy Nájera. Le damos gracias a Dios que nos ha permitido estar acá en este programa una vez más y poder llegar hasta sus hogares para poder traerles una palabra del Señor, un mensaje de la palabra del Señor y poder compartir con ustedes este tiempo especial. Estoy muy contenta, muy agradecida con el Señor porque en esta ocasión me ha permitido tener dos invitadas especiales, así que tenemos un programa especial esta noche. Hoy nos acompaña nuestra hermana Erika Cervantes y nuestra hermana Mayli López y quiero darle tiempo a ellas para que se presenten. Hermana Erika, el tiempo es suyo. Dios los bendiga, mi nombre es Erika Cervantes de Tapia y estoy realmente agradecida con el Señor y con mis hermanas por permitirme estar aquí en este lugar y poder hablar de la palabra del Señor. Le doy el tiempo a mi hermana Mayli. Yo los continúe bendiciendo. Es una oportunidad poder compartir nuevamente con las hermanas y poder también compartir de la palabra y esperamos de que lo que nosotros estemos hablando hoy también sea de bendición para sus vidas como fue para nosotras también. Amén. Y esa noche pues tenemos un tema muy especial. Vamos a estar hablando del tema Mujeres de Fe. Antes de iniciar con nuestro tema, queremos iniciar con una oración para que sea el Señor, ¿verdad?, tomando el control en este tiempo. Padre Celestial y Dios Todopoderoso, en esta hora nos acercamos ante el trono de su gracia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias por este privilegio que nos da de poder estar aquí una vez más para poder ser portadoras de su palabra. Pedimos que usted bendiga a cada oyente, cada amigo, cada hermano, Señor, que se estará conectando en este programa, que esta palabra sea de bendición para su vida, para su hogar, Señor, y que sea en todo su nombre glorificado. Que sea usted, Señor, hablándonos a través de su Espíritu Santo en el poder de su palabra. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Aleluya. Qué bien se siente estar de regreso acá. El tema de hoy, mujeres de fe. Como ustedes saben, la Biblia pues nos habla de mujeres que le sirvieron al Señor desde el Antiguo Testamento, también como en el Nuevo Testamento. Hubieron muchas mujeres que le sirvieron al Señor con amor, con humildad, con fidelidad, con todo su corazón. Tenemos, por ejemplo, a Esther, a Dorcas, a Ana, a Rahab, a Miriam, a Jocabed en el Antiguo Testamento. Tenemos algunas de ellas en el Nuevo Testamento, ¿verdad? También nos habla de muchas de ellas, como María Magdalena, Juana, Priscila, María, la Madre de Cristo. Entonces vemos en la Biblia que en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pues existieron mujeres que le dijeron sí a Dios, que estuvieron dispuestas a rendirle su vida, a servirle al Señor con todo su corazón y que el Señor las usó grandemente. Tanto así que sus nombres aparecen en la Biblia porque marcaron la diferencia, marcaron su tiempo con su amor, su fidelidad y su compromiso hacia el Señor. Así que quiero darle tiempo a mi hermana Erika para que ella nos cuente de quién nos va a hablar ella esta noche. Amén, gloria a Dios. Bueno, a mí me tocó el tema de hermana Dorcas. Amén. Y Dorcas la encontramos en Hechos 9, 36, 42. La palabra del Señor dice así: había en Jope una discípula llamada Tabita, que en griego se dice Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle: por favor, venga usted a Jope enseguida, sin demora. Pedro se fue con ellos y cuando llegó lo llevaron al cuarto de arriba. Y todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Amén. Muchas veces anhelamos impactar el mundo, pero olvidamos que Dios valora los gestos simples de amor. La historia de Dorcas muestra que el verdadero testimonio no depende
de posición o reconocimiento, Amén. sino de vivir de manera práctica el amor de Cristo. Amén. Aleluya. Y vemos Dorcas, ella era de la ciudad de Jope. Su nombre era Tabita. Y en griego su nombre era Dorcas y Tabita. En griego que significaba Gacela. Era una seguidora de Jesús, llena de buenas obras y caridad, especialmente hacia las viudas y necesitados. Amén. Hermana Meili. Muy bien. El día de hoy yo escogí el personaje de Esther. Como sabemos, Esther es la protagonista del libro de Esther que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y ahí podemos notar de que se narra de que ella era una mujer judía que se convirtió en reina del imperio de Persia y salvó a su pueblo de la destrucción. Ella era judía y huérfana, fue criada por su primo Mardoqueo después de que sus padres fallecieran. Vivió en Susa, en la ciudad del imperio de Persia, y por medio de este personaje podemos observar y aprender de que en ella podemos ver valentía y liderazgo, ya que lo que ella hizo fue un sacrificio por su pueblo. Amén, amén. Y pues yo escogí el personaje de María, la madre de Jesús, que de verdad fue una mujer muy joven cuando el ángel se le apareció a ella y le habló y le dio el anuncio de aquella gran noticia de que ella sería la madre del Mesías. Se cree que en aquel tiempo pues ella era una adolescente, posiblemente 14 y 16 años, una mujer, ¿verdad?, que desde su juventud entonces decidió servirle al Señor y la usó poderosamente. Y lo vamos a ver, ¿verdad? Me gustaría que me acompañara aquí en Lucas capítulo 1, en el versículo 27, donde dice: una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por las palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Vemos que desde su juventud pues ella estuvo dispuesta a ponerse en las manos del Señor, y que el Señor la usase, ¿verdad?, para los planes y propósitos que Él tenía. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo el Señor ha usado mujeres durante la historia, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, para Él glorificarse y para Él entonces hacer su obra. Quiere decir, ¿verdad?, todas esas hermanas y amigas que nos están escuchando, que Dios también puede usar tu vida. Dios también puede usarte a ti para ser portadora de su palabra, para que en tu vida se manifieste su voluntad y juntas podamos glorificar su nombre. Ahora quisiera preguntarle a mi hermana Erika, ¿qué fue lo que le impactó de la vida de Dorcas? Amén. Pues a mí lo que me inspiró, me impactó, fue cómo ella vivía y ayudaba a otros como una verdadera discípula de Cristo, y hacer las cosas de corazón sin esperar nada a cambio, por amor y gratitud, por lo que Dios ha dado, porque lo que Dios nos ha dado es gratis. Amén. Cómo ella iba y ella ayudaba, hacía cosas caritativas a las Amén. personas, ¿verdad? Que no, pues con las jóvenes, con los ancianos, ahí dice que con las
con las ancianas, ¿verdad? Las que eran viudas, ella las ayudaba bastante y hacía túnicas para ellas. Entonces, eso es lo que a mí me motivó y me gustó de ella, que es una inspiración para mí también, y para muchas. Yo creo que nos gustaría ayudar a muchas, pero que no sabemos cómo. Entonces, ella es un buen ejemplo para nosotras. Amén, amén. Y qué bonita historia, ¿verdad? Porque vemos que el corazón que tenía Dorcas, un corazón dispuesto a dar, a compartir. Vemos en ella una mujer que ella posiblemente pensaba, si yo estoy bien, yo quiero que también ellas estén bien. Si yo tengo, yo quiero que ellas también tengan. Entonces, wow, qué tremendo mensaje, qué enseñanza. Y hermana Amelia, ¿a usted qué fue lo que le impactó de Esther? Amén. Lo que a mí me impactó en la vida de Esther es de que, bueno, lo que me gustó mucho de ella fue su valentía y el liderazgo que tuvo. Ella fue una mujer sabia y muy paciente. Lo que es sorprendente es de que ella arriesgó su propia seguridad por defender a su pueblo. Y ella también nos enseña a que debemos priorizar la seguridad personal sobre lo correcto, enseñándonos también el valor de la humildad, obediencia y la oración, el poder de la oración. Amén, amén. Y verdad que impactante, porque vemos también de que Esther pues era una joven, ¿verdad? Una joven que estuvo dispuesta a creerle al Señor, que ella puso su vida y la vida de su pueblo y su confianza en las manos del Señor, y el Señor no la dejó avergonzada. Eso quiere decir, ¿verdad?, de que no hay edad para servirle al Señor. Amén. ¿Verdad? No hay edad para decir yo ya soy muy grande o yo soy muy joven. No importa. Lo que Dios está buscando son corazones dispuestos, que usted y yo estemos dispuestas a servirle al Señor. A mí lo que me impactó, ¿verdad?, de María fue esa disposición que ella tuvo cuando, ¿verdad?, el ángel se le apareció y ella dijo, hágase conmigo conforme a tu voluntad, porque posiblemente, ¿verdad?, habían otros planes. Recuérdense que ella ya estaba comprometida con José, posiblemente ya había planificado su vida, posiblemente ya tenían planes, esto vamos a hacer durante este tiempo, de aquí a 2 años vamos a hacer esto, vamos a estar en tal lugar, pero cuando el ángel se aparece a María y le dice, María, ahora va en tu vida, se va a llevar a cabo el plan de Dios. Y ella no se opuso. Ella no se opuso, sino todo lo contrario. Ella dijo, hágase conmigo según sea su voluntad. Es como ella diciéndole, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras, aquí estoy para servirte. A pesar de su juventud, porque se cree que era una adolescente, pues vemos en ella ese corazón, ese amor, esa humildad y ese deseo de servirle al Señor. Y qué bueno, ¿verdad?, cuando hay mujeres con ese deseo de servirle al Señor. Vemos entonces en Dorcas que buscó, ¿verdad?, vio la necesidad que había a su alrededor y dijo, pues vamos a hacer esto para ayudar. Vemos entonces también en Esther, esa joven, ¿verdad?, que confió en el Señor y el Señor le dio esa valentía, ese coraje para hacer lo que tenía que hacer. Ahora me gustaría preguntarle a hermana Erika, ¿en qué se identifica usted con Dorcas? Amén. Me identifico con Dorcas porque a mí también me gusta ayudar a las personas. Amén. Amén. Pero más que nada me gusta ayudar a los ancianos, me gusta ayudar a las jóvenes, porque yo también fui joven algún día, ¿verdad? Amén. Y también cometí errores. Y pues por medio de esos errores, pues he salido adelante. Entonces, a mí no me gustaría que una joven, viendo a la que ella está yéndose por un barranco, verla y no poderla ayudar. Al contrario, ayudarla, ¿verdad? Amén. Y también a los ancianos. A mí y a mi esposo nos gusta ayudarlos. Amén. Y de hecho, hoy estaba pensando y tengo un testimonio. Hace unos años el Señor me permitió tener un carro. Y cuando iba a la iglesia, yo a todas las hermanas, las ancianas, me las llevaba. Y ese carro iba lleno de personas, de ancianas. Y resulta que en las que yo llevaba, una de ellas tenía 96 años. Y la estuve llevando por mucho tiempo, ella y a su hija, hasta que ella cumplió 100 años. Wow. Después de eso, ella se bautizó. Amén. Y después, pero para bautizarse, ella
quería que fuese en el río. Y la llevamos al río, fue el grupo de hermanos, le cantamos y cuando ella iba a bautizarse, resulta que estaba muy frío el agua. Dice, no, dice, yo quiero mejor en un lugar caliente. Entonces fuimos a mi casa y para la gloria de Dios, ella se bautizó en la tina de mi casa a los 100 años. Wow. Y después Dios pues se la llevó, ella partió, pero Dios nos dio ese privilegio. Y así muchas hermanas que uno en este país donde estamos cuesta, ¿verdad? Pero cuando uno tiene el deseo de buscar a Dios, uno busca. Uno se viene caminando, uno se viene en buses o pide ride. Entonces, pero pues por lo regular las personas ancianas pues les cuesta bastante. Entonces nosotros hemos ayudado a muchas hermanas, tanto mi esposo como yo y a los ancianos también, porque muchos los discriminan bastante, ya los ven que son grandes y ya no quieren ayudarlos, ya no los quieren llevar ni traer. Entonces, pues Dios nos ha puesto ese corazón y yo me identifico mucho con Dorcas, porque yo pienso que cuando ella diseñaba las túnicas para esas jóvenes o las viudas, pues llegaban y les decía, bueno, ¿y cómo estás tú? ¿Cómo te estoy yendo? Y ya les comentaban sus problemas, ¿verdad? Mira que yo estoy pasando por este problema, que mira que mi esposo, y ella en vez de darles un consejo malo, pues les decía, mira, no, pues pórtate así, una hija de Dios se comporta así, hace esto, hace aquello. Entonces, tanto fue ese impacto que ella hacía, que ella dio, que cuando ella falleció, pues todos lloraron. Decían, ¿y ahora quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a vestir? Porque ella con ese amor, ¿verdad? Con ese cariño, hacía las túnicas para ellas, para los pobres. Entonces, yo me identifico con ella bastante. Y cuando hermana Wendy me dijo, busca un personaje, le dije, Dorcas. ¿Por qué? Porque se habla muy poquito de la Biblia en ella, pero es un mensaje tremendo, tremendo, y es un ejemplo para muchas hermanas que muchas veces queremos servir y no sabemos cómo. Y dicen, no, bueno, pero es que yo no sé predicar, yo no sé hacer, pero aconsejar a veces sí podemos hacerlo. Pero hay que también saber sabias, ¿verdad? Para poder aconsejar a otros. Amén, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Y esa satisfacción que da poderle servir al Señor no hay con qué compararlo, Amén. ¿verdad? Porque cuando uno da y da con corazón alegre, con un corazón lleno de amor, eso es una satisfacción. Exacto, con ese amor y no esperando nada a cambio, Amén. ¿verdad? Porque, como le digo, uno está agradecido por lo que Dios ha hecho en nosotros. Y en lo que Dios ha hecho por nosotras, de donde nos sacó, no tiene precio. Amén. Entonces, el poder compartir esa bendición con otras que tienen también ese anhelo de venir a la iglesia y gozarse en la presencia de Dios, ¿qué más puede uno esperar? Y no es una carga, ni un sacrificio, al contrario, es un gusto poder ver que otras también están caminando y buscando en los caminos, instruyendo a sus hijos en los caminos de Dios. Amén, amén. Así que somos bendecidos para bendecir, ¿verdad? Y qué bueno que el Señor nos hable a través de su palabra, lo importante que es marcar las vidas de otras personas de una manera positiva, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones, ¿verdad? Tanto fue así como decía nuestra hermana Erika, que cuando Dorcas muere, pues las mujeres llevaban hasta las túnicas que ella les había hecho y miren lo que ella hizo, estas túnicas tan bellas, ¿verdad? Marcó la vida de esas mujeres, como decía nuestra hermana Erika, de una manera grande, marcó la diferencia, las impactó, se las ganó para el Señor, en otras palabras, ¿verdad? Porque no solamente les hablaba la palabra, sino también con sus acciones. No solamente hablaba del amor de Dios, sino que también les mostraba el amor de Dios. Ahora quiero preguntarle a la hermana Meili, ¿en qué se identifica usted con Esther? Amén. Bueno, un reflejo mío con la reina Esther no es porque me identifique exactamente literal, pero es el proceso del corazón que vivió. Sabemos que Esther era una mujer también sensible y ella estuvo en un ambiente inseguro, de tensión, en donde no siempre tenía el control de las cosas, pero
Dios trabajaba siempre en ella. Amén. En el libro de Esther casi no se menciona mucho el nombre de Dios, pero en el proceso sí se ve y creemos que Dios estuvo obrando en ella. Y en lo personal, yo ocasionalmente me siento a veces ansiosa, confundida, y a veces hay cosas del diario vivir de que no lo logramos entender completamente, pero de todo sé que el Señor siempre tiene el control de las cosas. Amén. Y, el Señor siempre es el que nos guía, el que obra, y como mencionaba, a veces no se logra entender todo lo que llegamos a vivir, pero media vez uno tenga la confianza en el Señor, todo se puede lograr. Amén, amén, ¿verdad? Impactante, ¿verdad? Porque a veces quizá uno piensa que los jóvenes no pasan por esas situaciones, no pasan por preocupaciones, no pasan por momentos difíciles, pero efectivamente, ¿verdad? Sí es así. Y qué bueno que en la palabra del Señor pues también encontramos esos mensajes, esas historias que nos instan, nos alientan a saber de que el Señor siempre responde, de que el Señor siempre va a estar ahí, de que el Señor siempre nos va a ayudar a seguir adelante. Pues a mí lo que me identifica con María pues fue ese corazón de sierva, ese corazón, ¿verdad?, de servirle al Señor. Desde el momento en que tuve ese encuentro personal con Cristo, cuando me predicaron el Evangelio, hubo en mí ese deseo de poderle servir al Señor. Y yo dije, bueno, pasé tantos años de mi vida sin el Señor, sin hacer nada, ¿verdad? Pero ahora quiero servirle al Señor. Ahora yo quiero que sea Él el que tome el control de mi vida. Quiero que sea Él el que me dirija en lo que voy a hacer, a dónde voy a ir, cómo le voy a servir. Y así como María dijo, pues he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo. Así también pues yo quise decirle al Señor, te pongo mi vida a tus pies, haz de mí como tú quieras. Mi anhelo es servirte, mi anhelo es vivir de ahora en adelante para ti. Y ha sido la mejor decisión que nosotras hemos tomado, ¿verdad? Entregarle nuestra vida al Señor, esa satisfacción de poderle servir, esa satisfacción de saber que Él nos escucha, que Él nos habla y de que pues ahora podemos servirle, porque ese es un privilegio que Él nos da ahora de poderle servir. Y tremendas historias, ¿verdad? Tenemos a Dorcas, tenemos a Esther, tenemos a María, la madre de Jesús, que aunque, ¿verdad?, también no se habla mucho de ella, casi no oímos hablar de María, pero nosotros no la veneramos a ella, pero nosotros sí, ¿verdad?, sabemos de que Dios la usó, de que ella fue una sierva del Señor, que fue una mujer que Dios la usó poderosamente y que también pues marcó la historia. Me gustaría también preguntarle, ¿verdad, hermana Erika, cómo podemos aplicar hoy en día lo que hemos estado hablando acerca de estos personajes? Bueno, pues podemos hacerlo ayudando a otros con lo que Dios nos ha dado, sin mirar a quién ni el beneficio que podamos obtener, Amén. Sino hacerlo por amor, sin esperar nada a cambio. Dorcas era una mujer influyente y conocía a las personas. Donde ella vivía era en Jope, era un lugar donde mucha gente venía, ¿verdad? Entonces, ella era una mujer influyente, por lo mismo que ella era costurera, a ella le gustaba hacer vestidos, entonces ella conocía a mucha gente. Y yo creo que cuando ella iba a visitar a las personas, le decía, bueno, tú sabes hacer esto, pero fíjate que fulanita necesita, entonces le necesita ayuda. Y ella le decía a la otra persona y la persona decía, bueno, pues le vamos a ayudar de esta manera. Y así nosotros podemos hacerlo en estos tiempos también. Por ejemplo, si un hermano viene y dice, hermano, fíjese que estoy buscando trabajo, no tengo trabajo. Entonces, y otra hermana dice, fíjese, hermana, que necesito a alguien que trabaje conmigo, pues ya yo le doy el conecte, ¿verdad? Entonces, así lo mismo hacía ella. Y en esos tiempos, en esa manera podemos ayudarlos. También hacer sabias. Dice la palabra que debemos de hablar palabras que sean de bendición, ¿verdad? Amén. Ser sabias para hablar, para dar buenos consejos, para edificar y no destruir, hablando la palabra de Dios, tal vez no predicadoras, pero sí intercesoras y guerreras. Amén. Amén. Nosotros somos mujeres que, pues, a veces si no somos sabias para hablar,
podemos destruir. Destruir familias, destruir hogares, destruir muchas cosas. Pero si le pedimos al Señor sabiduría, Él nos la da. Y podemos ser de bendición para nuestras familias, para nuestros hijos. Amén. Porque somos un ejemplo también. Amén. Somos un ejemplo. Ellos nos ven lo que hacemos, lo que decimos. Amén. Y también con el testimonio y usar nuestros dones, nuestros talentos como Dorcas. Amén. Aleluya, ¿verdad? Y fíjense que esto es interesante porque en los tiempos de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pues la mujer no era tomada en cuenta. La mujer era discriminada, la mujer tenía muchas prohibiciones. Sin embargo, nosotros vemos que a pesar de la época, a pesar de las situaciones en que, ¿verdad?, estas historias ocurrieron, hubieron mujeres dispuestas a servirle al Señor y que nada las detuvo, que no hubo un pero, no hubo decir, pero no me van a dejar, pero no voy a poder, pero no sé si querrán, no sé si va a dar resultado. No, vemos en ellas decisión, esa actitud de decir, vamos a hacerlo, vamos a ayudar, vamos a servir, yo quiero hacer algo para el Señor, ¿verdad? Entonces, quiere decir que no hay excusa para que hoy en día las damas, las mujeres, las jóvenes, las ancianas le puedan servir al Señor. Siempre que usted esté dispuesta, siempre que usted diga, Señor, yo quiero que tú me uses, yo sé que el Señor la va a usar. El Señor le va a mostrar esa área donde se necesita ayuda. Siempre el Señor, si usted le pide al Señor, el Señor la va a dirigir. Quizá usted no sabe, ¿verdad? Como decía nuestra hermana Erika, de qué manera podemos ayudar o en qué ministerio podemos servir. Pídale al Señor que la dirija, que la guíe, y yo sé que el Señor le va a responder, ¿verdad? Y Él la va a guiar a donde está la necesidad. Entonces vemos estas historias impactantes y también pues me gustaría preguntarle a hermana Maylie, ¿cómo podemos aplicar hoy en día lo que hemos leído acerca de Esther? Amén. Algo que podemos aplicar hoy en día sobre la reina Esther es algo práctico, ya que vemos que también la reina Esther siguió un proceso. Y algo que podemos aprender de ella es a escucharnos sin juzgarnos. Muchas veces llegamos a sentir presión, tensión o miedo por ciertas circunstancias, pero cuando las sintamos es mejor encomendarlas a Dios. Cuando usted ora o en ocasiones también cuando uno está muy mal emocionalmente, no necesita hablar. Con que usted se hinque a orar, el Señor escucha y sabe la necesidad de su corazón. Después de orar o a veces ni hablar, el Señor le consuela el corazón y le da una paz inexplicable. Una paz que no se puede conseguir con nada más que con la presencia del Señor. Otra cosa que también aprendí de la historia de Esther es que es mejor no tomar decisiones importantes desde el enojo o un momento de tensión. Lo que aprendemos de ella es de que antes de que Esther hablara con el rey, ella esperó y ayunó. Entonces, así que si nosotros estamos inquietos o indecisos con alguna decisión importante, lo mejor es ser pacientes, pausar, orar y esperar sin presión. Recordemos de que Dios no nos apura, sino Él es quien nos acompaña. Amén, aleluya, ¿verdad? Y eso es así. Hay que aprender a vivir, hay que aprender a resolver los problemas. Me gustó mucho la reflexión, hermana Maylie, ¿verdad? Hay que aprender a ser pacientes, porque a veces queremos solucionar las cosas de inmediato y por arreglar las cosas las podemos empeorar más. Pero cuando buscamos del Señor como lo hizo Esther, ¿verdad? Ella dijo, yo no me voy a presentar delante del rey solo así. Voy a mandar a que ayune el pueblo, a que ayunen los criados y voy a ayunar yo, vamos a ayunar por 3 días y vamos a esperar a que sea el Señor el que obre en esta situación, ¿verdad? Entonces hay que aprender muchas veces a resolver los problemas y qué mejor manera que buscando la dirección del Señor. El asunto es, ¿verdad?, de que a veces hay personas que tienen problemas pero no quieren orar.
tienen una situación difícil, pero no buscan de Dios. Están pasando un problema en el matrimonio, pero no quieren ir a la iglesia. El matrimonio se les está cayendo a pedazos, pero no quieren buscar de Dios, no quieren orar. Entonces, las cosas no van a mejorar así. Si nosotros queremos una vida diferente, que nuestro matrimonio cambie, que la situación quizá con la familia, con los hijos cambie, pues hay que buscar de Dios, ¿verdad? Porque Él es el que nos va a ayudar. Él va a ser el que nos va a dirigir, nos va a dar la dirección. Y en el caso de Esther, pues fue Dios quien le dio de su gracia, ¿verdad? Amén. Porque el que se acercara al rey sin ser llamado, ¿qué pasaba? Era muerto. Era muerto, lo mataban, le quitaban la cabeza, aún fuese la reina. O sea, que no importase quién ella fuese, si el rey no la llamaba, a ella la podían matar. Pero si cuando ella llegara, el rey le extendía, ¿verdad? El cetro, era señal que le había perdonado la vida. Y en este caso, pues fue lo que pasó. El Señor la llenó de su gracia y cuando el rey la vio tan hermosa, ¿verdad? Que le dijo, ven. Extendió su cetro. Y no solamente eso, le dice, ¿qué es lo que tú quieres? Aún la tercera parte de mi reino, yo te la doy. Pero esa es la gracia del Señor, ¿verdad? Que Él es el que nos da esa gracia, de esa sabiduría para poder entonces tomar las decisiones correctas. A mí, ¿verdad? En lo particular, cuando hablamos acerca de María, la Madre de Jesús, pues vemos en ella esa humildad, vemos en ella esa decisión de servir al Señor. Recordemos que, ¿verdad? El hecho de que ella ya estaba comprometida formalmente con José, legalmente ya, ¿verdad? Habían pedido su mano, ya legalmente ese matrimonio prácticamente ya se había dado. Lo que se estaba esperando era, ¿verdad?, que se complementaran las cosas que se tenían que hacer, pero legalmente ellos ya eran casados prácticamente. Entonces, imagínese usted, ya ellos estaban en esa situación comprometidos legalmente y ahora el ángel le anuncia a María y le dice, María, tú vas a dar a luz al Mesías, en tu vientre vas a tener en ti al Mesías, al Hijo de Dios. Pero eso implicaba también, ¿verdad?, un riesgo, un peligro para ella, porque imagínense, ella dice, ¿cómo va a ser esto si yo no he conocido varón? Entonces, si ella quedaba embarazada en esta situación, pues era un riesgo. Ella también podía ser acusada de pecado, entonces también la podían apedrear en eso, pero aún así, ella sabiendo los riesgos que podían pasar, ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo según su voluntad. Entonces, eso quiere decir, ¿verdad?, que no hay pretexto para que nosotros como damas le sirvamos al Señor. Algunas, ¿verdad?, quizá algunas damas pueden decir, no, pero es que yo tengo niños. Yo tengo mis hijos y por mis hijos no puedo servirle al Señor, ¿verdad? Hermana Erika, ¿será cierto eso? En parte sí, en parte no, porque muchas veces si los hijos están enfermos, pues también no se puede. Claro. Pero nosotros tenemos 2 hijos de 32 y 34 años, que cuando nosotros íbamos a la iglesia, nos los llevábamos y ahí se quedaban dormidos en la iglesia. Ellos crecieron en la iglesia. Hay veces que mi esposo tenía que ir a predicar hasta 2 horas de camino de donde vivíamos, y a las 5 de la mañana nos los llevábamos. Y pues sí, ellos conocieron la palabra y ellos, pues para ellos fue bendición. Amén. Bendición y hasta la fecha, ¿verdad? Ellos son temerosos de Dios. Donde están, pues les sirven a Dios, ¿no? Entonces, no es impedimento. Amén. Uno es el que impide y tal vez Dios tiene un ministerio para esos niños. Amén. Y uno puede ser piedra de tropiezo si uno no los lleva a uno por los caminos de Dios. Entonces, no es impedimento, ¿no? Amén, amén. Es más, la palabra dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Amén. ¿Verdad? Entonces... Porque aunque se aparten, tienen el temor de Dios, hermano. Amén. El conocimiento de la palabra. Y saben lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer. Amén, amén, ¿verdad? Y entonces el día de mañana, pues ese conocimiento, mire, la palabra no vuelve atrás vacía. Lo que usted le enseña a su hijo, lo que usted le inculque a su hijo, esa palabra va a quedar en su corazón y esa palabra va a hacer eco.
¿verdad? Cada vez que ve un momento de peligro, un momento de temor, esa palabra va a hacer eco. Eso, los versículos que mi mamá me decía, o las oraciones que mi mamá hacía conmigo, o la palabra que ella me declaraba, eso va a hacer eco. Pero, ¿verdad? Los hijos no son un impedimento para que nosotros le sirvamos al Señor. Todo lo contrario, debe ser nuestra razón principal para nosotros buscar más del Señor, para de verdad darles un buen ejemplo a nuestros hijos, que ellos vean en nosotros no solamente la creencia, sino la práctica, ¿verdad? De que nosotros también podamos ser ese ejemplo para nuestros hijos. Yo sé que mi hermana Meli pues todavía, ¿verdad? Es soltera, ¿verdad? No ha tenido sus hijos, ¿verdad? Pero en un futuro lo va a hacer. Entonces ya, ¿verdad? Ella ya va a tener la experiencia de cómo, ¿verdad? Poder crecer a los niños en el temor de la palabra del Señor. Amén, hermana. Y también cuando los jóvenes o los niños tienen experiencias con Dios, ellos mismos quieren venir a la iglesia. Amén. Y hay veces que uno no tiene ganas, uno llega cansado del trabajo y uno no quiere, dice, no, hoy no voy a ir a la iglesia. Pero cuando ve uno, los niños, ya estamos listos, ya nos vamos, uno agarra ánimo y uno se va a la iglesia, y a veces son días que son tan bendecidos. Amén. Que uno viene renovado. Dios le renueva las fuerzas. Y también muchos niños, aquí donde nosotros nos congregamos, también muchos niños, ellos vienen a la iglesia y por medio de ellos los papás llegan también a los pies de Cristo. Entonces los niños no son un estorbo, sino son una bendición. Amén, amén. Y eso me traía a memoria, ¿verdad? Cuando nosotros recién llegamos acá a la iglesia, nosotros todavía, ¿verdad? Estábamos recién llegados acá a la iglesia y no conocíamos mucho de los horarios ni de los días de servicio, pero mi niña tenía como 5 años quizá o menos cuando, ¿verdad? Nosotros comenzamos a venir a la iglesia, y un día ya eran como a las 9 de la noche, ya estábamos listos para ir a dormir cuando ella comenzó. Yo quiero ir a la iglesia, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero ir a la iglesia, era un lunes, yo quiero ir a la iglesia. Y nosotros, no, pero es que ya van a ser casi las 9 de la noche, no podemos ir, está cerrado. No, llévame a la iglesia, que fue aquella insistencia que llévame. Y dijo, no me voy a quedar tranquila hasta que me lleves y que yo vea que la iglesia está cerrada. Y así como estábamos, con mi esposo, la agarramos y nos venimos para la iglesia. Y le digo, pero mira, está cerrada la iglesia. Y ella decía, pero mira, la luz de adentro está prendida. Vamos a abrir. Si no vamos a abrir la puerta, no me quedo tranquila. Y wow, hermanos, miren, bajamos del carro y venimos a querer abrir la puerta y la puerta se abrió. Wow, la iglesia estaba abierta. Entonces venía un grupo de hermanos y venía nuestro pastor y le contamos, ¿verdad?, lo que sucedió, que la niña estaba con esa inquietud. Y dice él, bueno, dijo, este es un mensaje del Señor. El Señor los trajo acá por algo. Vamos a orar por ustedes, ¿verdad? Porque no sabemos lo que pueda pasar. Y me recuerdo que el pastor pues oró por nosotros, y el pastor en la oración decía, Señor, guárdalos de cualquier accidente, cúbrelos, protégelos, que el Señor guarda sus vidas, su familia, que todo esté bien. Al siguiente día, si no me equivoco, tuvimos un gran accidente. Pero hermanos, el Señor nos guardó. El Señor, entonces vemos que el Señor también puede usar a los niños, ¿verdad? Para, como decía hermana Erika, para que nosotros vengamos a la iglesia, para que nosotros podamos también buscarle más. Entonces eso fue algo bien impactante para nosotros. Por eso yo siempre digo, los hijos no son un estorbo para buscar al Señor, sino todo lo contrario. Deben de ser la razón principal para que nosotros como padres busquemos al Señor, ¿verdad? Y podamos servirle, como fue también, ¿verdad?, en el caso de Esther, una joven que el Señor usó grandemente, tanto así fue que su pueblo, ¿verdad?, se salvó. El Señor oyó esa oración, el Señor oyó ese ayuno que ellos hicieron, el Señor se glorificó grandemente, hizo cosas maravillosas. También vemos con María, ¿verdad? Y me llama la atención que María, cuando escucha el mensaje del ángel, aquí en Lucas 1:46, dice, entonces María dijo, lo que se conoce como el Magnificent. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Se da cuenta que ella tenía un conocimiento de Dios, porque ha mirado la bajeza de ¿quién? De su sierva.
Mire cómo ella se veía. Ella, yo me imagino que su corazón saltaba de gozo, ¿verdad? Porque el Señor la había escogido. Ella no se enalteció, sino, wow, siendo yo tan joven, siendo yo, porque ellos vivían también, aunque eran descendientes de David, pero ellos vivían en una pobreza extrema, porque nosotros, ¿verdad? Luego lo podemos ir viendo. Entonces, pero sin embargo, ella no se enalteció, sino que ella dijo, he aquí la sierva del Señor, y dice, wow, ella dice, en mi espíritu se regocija en mi Salvador, porque ha visto mi bajeza, la bajeza de su siervo, aunque soy tan humilde, aunque soy joven, aunque soy pobre, Dios se ha fijado en mí, ¿verdad? Así como el Señor se fijó en Dorcas, se fijó en Esther, ¿verdad? Y que el Señor también puede usar a los jóvenes. Amén. Amén. El Señor, así como está usando a hermana Meili, yo sé que, ¿verdad? El Señor tiene grandes planes para ella y esperamos de que tanto hermana Erika como hermana Meili pues sigan acá con nosotros en este programa y, ¿verdad? Compartiendo de la palabra del Señor. Mujeres que marcaron la diferencia en su tiempo, mujeres que le sirvieron al Señor y como decía hermana Erika, Dorcas lo hacía sin esperar nada a cambios, ¿verdad? Porque hay personas que se enojan cuando dan algo, esperan que le den algo de regreso, ¿verdad? Ahora que pasaron las fiestas de fin de año, ¿verdad? Muchos quizás dijeron, te voy a dar regalo, pero todavía están esperando que les den su regalo de regreso, y cuando no les dan su regalo de regreso, ¿qué pasa? Se molestan. Se enojan, ¿verdad? No quieren verlo a uno ni en pintura. ¿Por qué? Porque es que dice que uno tiene que dar sin esperar recibir nada a cambio. Cuando uno da de corazón, con alegría, contento. Y la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Que recibir, ¿verdad? Porque hay un gozo, hay una alegría en eso, en el poder compartir con otros las bendiciones que Dios nos ha dado. Así que estamos, ¿verdad? Muy contentas esta noche de estar acá con ustedes compartiendo. Esperamos de que usted se esté gozando ahí donde usted está y usted esté en su corazón meditando, pensando, pidiéndole al Señor, Señor, ¿en qué área yo puedo servirte? Señor, ¿de qué forma yo puedo servirte? Señor, yo quiero poner mi vida a tu disposición. Amén. Yo quiero que tú me uses. Fíjense que hay una historia de una ancianita que ya tenía como 90 años, pero ella estaba en silla de ruedas y pues como vivía sola, ella no podía ir como lo hacía antes. Ahora ella estaba limitada en esa silla de ruedas, pero esta ancianita le había servido al Señor toda su vida. Y ella decía, Señor, yo quiero hacer algo por ti. Yo quiero que tú me muestres cómo yo te puedo servir. Y dice que entonces ella, ¿verdad? Comenzó a orar y a pedir al Señor que la dirigiera, cómo podía ella impactar la vida de alguien, cómo poder ella servirle al Señor, aún en esa limitación. Entonces dice que ella, ¿verdad? Sintió en su corazón, bueno, que iba a agarrar papelitos y en esos papelitos ella iba a escribir frases. Dios te ama, y ponía Juan, ¿verdad? Juan 3:16, ponía palabras como el Señor te está buscando, no corras de él, y tiraba, y se ponía en la ventana y tiraba cuando veía que alguien pasaba, dice que tiraba los papelitos, ¿verdad? A ver, al que le caía que lo agarrara. Y así dice que empezó a hacerlo, ¿verdad? Y ese papelito cayó en las manos de un joven que iba a quitarse la vida. Y ese papel decía, Dios te ama y te está buscando, ¿verdad? Y esa vida de ese joven fue impactada porque ella tenía en su corazón el deseo de servirle al Señor. Y qué lindo es cuando, ¿verdad? Ese deseo de servir al Señor no debe de dejar de pasar. Amén. Sino que debemos siempre estar, ¿verdad?, dispuestas a quererle servir al Señor. ¿Usted se siente cansada de servir al Señor, hermana Erika? No, hermana, no, nunca. Amén. Nunca, porque tanto que hay que agradecerle al Señor, que eso le nace a uno. Amén. No es que uno quiera, sino que uno le nace el poder hacer la obra del Señor. Amén, amén. Así y fíjese, hermana, que yo estaba leyendo aquí que también Dorcas fue la primera mujer que en el Nuevo Testamento fue la primer discípula. Amén. Sí. Entonces, imagínense, y aquí dice que un discípulo es un seguidor y aprendiz de por vida de Jesucristo. Alguien que no solo escucha sus enseñanzas,
sino que, sino que decide aplicarlas, imitar su ejemplo y vivir una relación de amor y obediencia con el objetivo de reflejar el carácter de Cristo y llevar esas enseñanzas a otros. Amén. Mira, entonces qué bonito, ella fue una discípula y así nosotros también debemos ser unas discípulas. Amén. De enseñar, de poder transmitir lo que Dios ha hecho por nosotras, ¿verdad? Con otros. Amén. Amén, amén. Así que, hermana Meili tiene toda una vida, ¿verdad? Para servirle al Señor. Amén. Y dejarse usar por el Señor. ¿Verdad? Yo sé que el Señor tiene grandes planes y propósitos para ella y que en un futuro, pues vamos a decir, la conocimos en sus inicios. Aleluya, ¿verdad? Y también nosotras, pues ya como mujeres adultas, pues yo me siento responsable de ser un buen ejemplo también para las jóvenes, ¿verdad? Para poder marcar la diferencia en ellas, porque si uno también es responsable de sus actos, del ejemplo y del testimonio que uno da. Entonces, muchas veces los jóvenes en su iglesia, en su congregación, no le dicen a usted, te estoy viendo, pero uno tiene que saber que nos están viendo, que nos están observando, ¿verdad? De cómo hablamos, cómo actuamos y nuestras acciones pueden hacer que estos jóvenes quieran acercarse más a Dios y buscar más de Dios, o pueden hacer que nuestras acciones hagan que ellos se alejen de Dios y no quieran saber de Dios, ¿verdad? Entonces, como mujeres adultas tenemos una gran responsabilidad. Amén. De enseñarle a las jóvenes, ¿verdad? El amor del Señor, cómo servirle al Señor, con qué actitud servirle al Señor, porque si uno anda ahí toda loca, imagínense cómo le va a decir uno después a las jóvenes, no sea usted loca, si uno anda ahí de loco también. Amén. Entonces, uno tiene esa responsabilidad de saber actuar, de saber hablar, de saber cómo uno comportarse para poder ser ejemplo a estos jóvenes que tanto lo necesitan, mayormente hoy en día, ¿verdad? Con todo lo que se ve en las redes sociales, realmente es preocupante lo que vemos. Ahora en las redes sociales lo que se mueve con la juventud son las malas palabras, los actos obscenos, ya no hay pudor al vestirse, no hay pudor al hablar. Amén. Entonces todo eso es lo que se está moviendo en las redes sociales, y si ustedes se dan cuenta, hoy los jóvenes todo lo que ven en las redes sociales lo quieren imitar, lo quieren hacer porque les parece divertido, les parece bueno hacerlo, imitarlo. Entonces, para que esto no suceda, seamos nosotros esa luz para ellos. Amén. Seamos nosotros, ¿verdad?, los adultos, ese ejemplo para los jóvenes, para que ellos puedan tener un buen ejemplo y no digan, no, pero a mí nadie me enseñó, no, porque con nuestro ejemplo, ¿verdad?, nosotros estamos enseñándole a ellos. Entonces, no sé si hay algo más que decir. Y sobre todo enseñarles con amor. Amén. Porque muchos los ven y los critican, ay, mira esos pantalones, que mira. No, pero hay que entenderlos también y hablarles con amor, que cuando lleguen, no, porque uno los vea con los pantalones bajos, porque lógico, se ven mal, ¿verdad? Pero no por eso rechazarlos, al contrario, mire, mi hijo, venga, y abrazarlos, hacerlos que ellos sientan ese amor, no ese rechazo. Porque si a la primera uno los empieza a juzgar, a rechazar, ¿cuándo van a querer venir a la iglesia? Nunca. ¿Por qué? Por lo mismo de que uno mismo los está con la mirada, como uno les habla, pues uno mismo los está rechazando. Pero no, al contrario, ya que estén en la casa, ya que estén en la casa de Dios, que empiecen a caminar, entonces sí, poco a poco el Señor los va a ir corrigiendo. Amén. Pero sí, muchas hermanas pues hacen eso, que cuando llega un joven lo critican, le dicen mira que tus pantalones, mira que esa muchacha, no, pero hay que ver que ya dieron el paso de llegar a la iglesia, ya dieron ese paso. Entonces el Señor, conforme ellos vayan viniendo, el Señor les va a ir hablando, el Espíritu Santo va a ir moldeándolos, y cuando veamos van a venir diferentes. Amén. Pero que nosotros, como dice la hermana, seamos un ejemplo de amor. Amén. De amor, y atraerlos con lazos de amor, así como el Señor nos trajo, así como cuando nosotros llegamos también, sí, iguales o peores. Amén. Sí, sí. Entonces, pues así como el Señor nos recibió, también nosotros recibirlos. Y en el camino el Señor los va moldeando. Amén, amén, ¿verdad? Eso es así.
¿verdad? Tenemos que tener paciencia, como decía mi hermana Erika, el Señor tuvo que tener mucha paciencia con nosotros. Amén. Para tratar con nosotros. Y fíjense que eso me hacía recordar de alguien que llegó a la iglesia y llegó, ¿verdad?, perdido en lo que eran las drogas, el alcoholismo, con una vida destruida. Pero, ¿verdad?, había dado ese paso de entregarle su corazón al Señor, pero fue un poco, ¿verdad?, su proceso para dejar el alcohol fue un proceso algo largo, pero sin embargo el pastor le decía, aunque sea así tomado, vente a la iglesia. Aunque vengas así con olor a alcohol, pero vente a la iglesia, ven, congrégate, ven a oír palabra. Y eso fue lo que a él lo alentó, lo ayudó, ¿verdad? Y él siguió llegando, aunque iba así, a veces tomado, a veces con olor a alcohol, pero llegó, siguió llegando, hasta que por fin se apartó de ese vicio y él, ¿verdad?, hablaba y daba testimonio de cómo esas palabras lo habían alentado, mantenerse en la iglesia a pesar de, porque era Dios quien lo iba a libertar de eso. Y ya para ir terminando, me gustaría que hermana Mili pues le dijera algunas palabras a los jóvenes quizá que nos están viendo, ¿verdad? ¿Qué les podría usted decir para animarlos a que sigan adelante? Amén. Bueno, a través de estos personajes, no solamente mujeres, sino hombres, también vemos que hay varios ejemplos de jóvenes que Dios utilizó como ejemplo. Y recordando, ¿verdad?, que no importa la edad, no importa ser alguien muy reconocido, alguien muy sabedor de la palabra, no importa la condición de nosotros. Lo que el Señor ve en nosotros es el corazón. Recuerden de que nosotros tenemos que estar también con un corazón dispuesto y obediente para servir a Dios. Y eso es lo que Él se fija, amén, el interior del corazón. Amén, amén. Así que ha sido un privilegio estar acá con ustedes en esta noche compartiendo esta palabra, este mensaje. Y quisiéramos preguntarle, ¿verdad?, a alguien que nos esté viendo, que nos esté sintonizando en esta hora o que quizá después va a ver este video, este mensaje. ¿Quieres tú esta noche entregarle tu vida a Cristo? ¿Quisieras tú esta noche que tu vida cambie? ¿Quisieras tú que tu vida fuese diferente, que tu vida tuviera otro rumbo? Este es el tiempo de entregarle tu vida a Cristo. Quizá, ¿verdad?, has tratado de arreglar tu vida, pero en lugar de arreglarla, la has empeorado. Pues no te preocupes, porque el que nos cambia, el que transforma nuestra vida es Cristo. Nosotros no podemos. Nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos. Luchamos, eso es como nadar en contra de la marea. Pero cuando nos rendimos a Cristo y le decimos, Señor, aquí estoy, amén, no puedo hacer nada por mí misma, no puedo hacer nada por mí mismo, ayúdame, sé tú el que tome el control de mi vida. El Señor entonces va a entrar y va a poner orden, quietud, calma en tu vida. No es que los problemas se van a acabar, los problemas siempre van a continuar, pero la diferencia es que Cristo va a estar en tu vida. Él te va a dar la sabiduría, la guianza, para tú aprender a vivir y a solucionar los problemas y aprender a servirle al Señor, como vimos, ¿verdad?, en esta corta enseñanza, el gozo que hubo en Dorcas de servirle al Señor. Quizá tú no has experimentado ese gozo, pero nunca es tarde. El gozo de servirle al Señor, esa satisfacción de servirle al Señor no tiene precio, ¿verdad? Entonces, quisieras tú entregarle tu vida a Cristo esta noche. Quizá ya has sido creyente, pero te apartaste por alguna razón. Quisieras tú hoy reconciliarte con Cristo. Esta es la noche. Yo quiero hacer una oración y si tú quieres dar ese paso de fe, quisiera que tú repitieras conmigo esta oración. Padre Celestial, vengo a ti en esta hora tal y como estoy, tal y como me encuentro. Tú conoces mi condición, mi situación, pero esta noche he oído el mensaje, la palabra, y eso ha puesto en mí la necesidad de reconocer que necesito un Salvador, que reconozco que necesito a Cristo en mi vida esta noche. Padre, yo vengo delante de ti reconociendo a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Esta noche yo le entrego mi vida a Cristo y le pido que sea Él quien tome el control de mi vida, que seas
tú, Señor, llenándome con tu Santo Espíritu, guiándome, Señor, en esta vida. Que seas tú, Señor, dándome sabiduría, que seas tú dándome ese gozo, esa paz que solamente tú puedes dar en esta noche. Yo le entrego mi vida a Cristo y lo reconozco como mi Señor y Salvador, reconociendo que fue Él quien murió en la cruz del Calvario, el que derramó su sangre por mí para darme una vida nueva. Te pido, oh Dios, que inscribas mi nombre en el libro de la vida y me des fuerza para seguir, para perseverar hasta el final. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Así que si tú hiciste esta oración, pues a buscar una iglesia donde se predique el evangelio, congrégate, sigue adelante, sírvele al Señor, lee tu Biblia. Si no tienes Biblia, cómprate una, busca una, deja que el Señor te hable, te ministre y te forme en sus manos. Y si pues ustedes ven aquí en el área de Trenton o cerca de Trenton, pues aquí los esperamos en la 50 y 65 de la North Clinton Avenue. Antes de terminar, también quisiéramos orar por las peticiones. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? Mundialmente el mundo está hecho un caos, pero sabemos y entendemos que el único que puede dar paz, el único que puede dar consuelo es nuestro Señor Jesucristo. Así que queremos orar, ¿verdad?, por las peticiones. ¿Habrá alguien enfermo en casa por quien podamos orar? ¿Habrá alguien enfermo ahí donde usted se encuentra por el que podamos orar? Pues vamos a hacerlo, ¿verdad? Vamos a orar creyendo, como dice la palabra del Señor, dijo, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis, ¿verdad? Será hecho. Entonces vamos a orar con esa fe, ¿verdad? Que el Señor se va a glorificar y va a obrar, y así pues también vamos a concluir. Padre Celestial, en esta hora también nos unimos en oración con mis hermanas, Señor, y tu pueblo que está ahí conectado, escuchándonos, pidiendo, Señor, que sea usted trayendo paz, calma, quietud, Señor, en estos tiempos tan difíciles que vivimos, Señor, que sea usted ayudándonos, que sea usted glorificándose, Padre. Sabemos que estamos en sus manos, sabemos que no somos huérfanos, somos hijos del gran yo soy, del Creador del cielo y de la tierra, que nuestra vida, Señor, está en sus manos, Señor. Pedimos que, Señor, lo que vivimos en estos tiempos, Señor, no dé entrada a ninguna ansiedad ni depresión, Señor, y todo aquel que siente que está en depresión y en ansiedad pueda ser libre en esta hora, en el nombre de Jesús, y que pueda experimentar paz en medio de la tormenta. Padre, pedimos por aquellos que están enfermos, quizá postrados en una cama, aquellos que están, Señor, en un hospital, aquellos que han recibido noticias, Señor, por su médico, que han recibido un diagnóstico, aquellos que quizás, Señor, están pasando luchas con sus hijos, por aquellos que están pasando, Señor, necesidades en su matrimonio, por aquellos, Señor, que están pasando necesidades económicas, Señor, que sea usted glorificándose en cada uno de ellos, que sea usted, Señor, trayendo sanidad, libertad, que sea usted, Señor, ayudándonos, Señor, a seguir adelante, que la fe de su pueblo no mengüe, sino que crezca, se fortalezca, y que en medio del caos, Señor, podamos ver su mano poderosa obrando a favor de los suyos. Señor, como dice nuestro pastor, usted no tiene problemas, usted solo tiene soluciones, y nosotros lo creemos. Padre, todo esto lo pedimos, que usted bendiga, Señor, a cada oyente que está conectado, que sea usted glorificándose en sus necesidades, Señor, que sea usted obrando, bendiciéndolos de una manera especial, Señor, que ellos puedan recibir esa bendición en su vida, en su hogar y en su familia. Padre, le damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Así que le doy el tiempo a mi hermana Erika para que se despida. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Que Dios me los bendiga y sigamos adelante. Amén. Nunca para atrás, mirando siempre al Señor, a nuestro autor y consumador, que es Cristo Jesús. Amén. Hermana Meili. Dios los continúe bendiciendo. Espero hayan disfrutado de este tiempo como nosotros también lo hicimos, que hayan aprendido algo y
que el Señor los continúe bendiciendo. Amén. Así que hermanos y amigos que nos han acompañado en esta hora, le damos las gracias por haber tomado de su tiempo. Les esperamos acá el próximo jueves en este programa Evangelismo en Acción. Recuérdese que acá en esta radio, Cristo la Piedra Angular, todos los días hay un programa, todos los días hay palabra, no hay día que aquí no se predique la palabra en esta radio, no importa si es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o sábado, domingo, siempre habrá un programa para bendecir su vida con la palabra del Señor. Ha sido con ustedes en esta hora su hermana en Cristo, Wendy Nájera, mi hermana Erika Cervantes y mi hermana Meili López. Que Dios les bendiga, los esperamos hasta la próxima. Amén.